Hola, hola, mis queridos seriéfilos y amantes de las historias que te atrapan hasta el último segundo. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito de YouTube donde nos dedicamos a explorar los rincones más fascinantes de la ficción televisiva. Espero que estén listos para un nuevo viaje, porque hoy nos embarcamos en una aventura que nos llevará hasta las tierras de la Media Luna, directamente a Turquía, para descubrir a esos escritores que, con su pluma mágica, han dado vida a personajes que nos han robado el corazón y nos han hecho suspirar frente a la pantalla. Hoy vamos a hablar de esos guionistas, esos arquitectos de mundos imposibles, esos maestros de las emociones que, a través de sus historias, han conquistado nuestros televisores y, por supuesto, nuestros corazones. Así que preparen sus tazas de té, acomódense en sus sillones favoritos y acompáñenme en este recorrido por el universo de los escritores turcos que, sin duda, han dejado una huella imborrable en el mundo de las series. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de nuestra gran familia, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones seriéfilas. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Cuando hablamos de las series turcas, es inevitable no pensar en el drama, las pasiones desbordantes, los giros inesperados y esos personajes que nos hacen sentir cada una de sus emociones como si fueran propias. Pero detrás de todo ese despliegue de sentimientos, de esos paisajes exóticos y de esos diálogos punzantes, se encuentran ellos, los verdaderos artífices de la magia, los escritores. Son ellos quienes, con su talento y creatividad, tejen las tramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Son ellos quienes crean esos personajes que amamos, odiamos y compadecemos. Son ellos, en fin, quienes nos transportan a mundos llenos de intriga, romance y, por qué no decirlo, un poquito de sufrimiento. Y es que las series turcas tienen esa capacidad de jugar con nuestras emociones como si fuéramos un instrumento musical, haciéndonos reír, llorar, sufrir y soñar en un mismo episodio. Y esa es, precisamente, la magia que reside en el trabajo de estos escritores que hoy quiero celebrar. Porque, seamos sinceros, sin ellos, nuestras tardes y noches de maratón seriéfilo no serían lo mismo. Vamos a empezar este viaje por el universo de la escritura turca con un nombre que resuena con fuerza en la industria: Isyorenk. Ella es una de esas guionistas que ha sabido reinventar el género del drama romántico, dotándolo de una profundidad y complejidad que antes no habíamos visto. Con su pluma elegante y perspicaz, ha creado algunas de las series más exitosas y aclamadas de los últimos años, como Kuzey Güney, una historia de amor y rivalidad entre dos hermanos que nos mantuvo en vilo durante varias temporadas, y Medcezir, la adaptación turca de la aclamada serie estadounidense de O.C., que conquistó a miles de corazones con su frescura y sus personajes entrañables. Pero la maestría de Is no se limita a la adaptación. Ella sabe cómo tomar una historia ya conocida y transformarla, darle su propio sello y, sobre todo, hacerla resonar con el público turco y, por supuesto, con el público internacional. Su capacidad para crear personajes multidimensionales, con sus luces y sus sombras, es simplemente asombrosa. No se conforma con los clichés, sino que busca explorar las profundidades del alma humana, mostrándonos que nadie es completamente bueno ni completamente malo, sino que todos tenemos nuestras propias batallas internas. Y eso, precisamente, es lo que hace que sus historias sean tan adictivas y conmovedoras. Ella es, sin duda, una fuerza creativa que ha revolucionado la forma de hacer drama en Turquía. Y hablando de revolucionar el género, no podemos dejar de mencionar a Sema Ergenekon, otra de las grandes damas de la escritura turca. Sema es una maestra de la intriga y el suspense, y sus series se caracterizan por tramas complejas, giros inesperados y personajes que te mantienen al borde del asiento. Ella ha estado detrás de éxitos como Kara para Aşk, una historia de amor prohibido y corrupción policial que nos mantuvo sin aliento con cada episodio, y Silla Beyazazk, un drama oscuro y apasionado que exploró los límites del bien y el mal. Lo que hace especial a Sema es su habilidad para crear atmósferas densas y opresivas, que nos sumergen por completo en la historia. Sus personajes, a menudo atormentados por su pasado o por sus propias decisiones, nos muestran la fragilidad de la condición humana y nos hacen cuestionar nuestras propias creencias y valores. Ella no teme abordar temas controvertidos o explorar los rincones más oscuros del alma humana, y eso es, precisamente, lo que hace que sus series sean tan fascinantes y adictivas. Su estilo es arriesgado, provocador y, sobre todo, muy personal. Ella no sigue las tendencias, sino que las crea. Pero no todo es drama y suspense en el mundo de las series turcas.
También tenemos espacio para el romance, la comedia y esas historias que nos hacen soñar con un final de cuento de hadas. Y ahí es donde brilla, con luz propia, Aise Kutlu. Aise es una experta en crear historias de amor dulces y conmovedoras, pero siempre con un toque de humor y picardía. Ella ha sido la mente maestra detrás de éxitos como Erkencicus, una comedia romántica que nos robó el corazón con su frescura y sus personajes encantadores, y Senkalkam, otra joya del género que nos hizo suspirar con su química y sus diálogos chispeantes. Aise tiene un don especial para crear personajes femeninos fuertes, independientes y llenos de determinación, que no se conforman con el rol de damisela en apuros, sino que luchan por sus propios sueños y aspiraciones. Sus historias son un soplo de aire fresco en el mundo de las series turcas, y nos demuestran que el romance puede ser divertido, emocionante y, sobre todo, muy inspirador. Ella es, sin duda, una de las escritoras más queridas por el público, y sus series siempre nos dejan con una sonrisa en el rostro y el corazón calentito. Y si hablamos de historias que nos hacen soñar, no podemos olvidar a Gülseren Budaykolu, una escritora muy particular. Gülseren no es, estrictamente, una guionista de ficción en el sentido tradicional, sino que es una psiquiatra y escritora que ha volcado sus conocimientos y experiencia clínica en novelas y relatos que luego han sido adaptados a la televisión. Sus historias se caracterizan por su realismo, su profundidad psicológica y su capacidad para abordar temas muy complejos y delicados, como el trauma, la ansiedad, la depresión y las relaciones tóxicas. Ella es la responsable de series como Istanbul Ugelin, una historia basada en hechos reales que exploró las tensiones familiares y las diferencias culturales, y Doğduğun Kaderindir, un drama conmovedor que abordó los traumas de la infancia y su impacto en la vida adulta. Lo que hace especial a Gülseren es su mirada clínica y su sensibilidad para retratar el sufrimiento humano. Sus personajes no son perfectos, sino que son personas reales, con sus propias heridas y sus propias luchas. Sus historias nos invitan a la reflexión, a la empatía y, sobre todo, a la aceptación de nuestra propia vulnerabilidad. Ella es, sin duda, una voz imprescindible en el panorama de la escritura turca. También tenemos a la talentosísima Melis Civelek, una escritora que ha demostrado su versatilidad al incursionar en diferentes géneros y formatos. Melis es una maestra en la creación de tramas intrincadas y personajes complejos que nos mantienen enganchados de principio a fin. Ella es la responsable de éxitos como Yasak Elma, una serie que exploró las ambiciones, las traiciones y los secretos de una élite adinerada, y Bir Peri Masal, una historia que nos sumergió en el mundo de la fantasía y la magia. Lo que hace especial a Melis es su habilidad para jugar con las expectativas del público, sorprendiéndonos con giros inesperados y tramas que nos mantienen con la intriga hasta el último momento. Sus personajes no son planos, sino que tienen capas y matices que los hacen fascinantes y contradictorios. Ella no teme romper los moldes y experimentar con diferentes estilos narrativos, y eso es, precisamente, lo que hace que sus series sean tan frescas y originales. Melis es, sin duda, una de las escritoras más innovadoras y creativas de su generación. Otro nombre que no podemos dejar pasar es el de Özlem Yılmaz, una guionista que ha sabido ganarse un lugar en el corazón del público con sus historias llenas de emoción y pasión. Özlem es experta en crear personajes femeninos fuertes y determinados que luchan por sus sueños y no se rinden ante la adversidad. Ella ha estado detrás de series como Kan, una historia desgarradora sobre el amor maternal y la lucha por la supervivencia, y Mucize Doctor, la adaptación turca del exitoso drama estadounidense The Good Doctor, que nos conmovió con su mensaje de esperanza y superación. Lo que hace especial a Özlem es su sensibilidad para retratar el sufrimiento humano, pero siempre desde una perspectiva de esperanza y optimismo. Sus historias nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Ella es, sin duda, una de las escritoras más empáticas y conmovedoras de la industria. Y esta lista, por supuesto, no estaría completa sin mencionar a Deniz Akkay, otra de las escritoras que ha dejado su huella en el mundo de las series turcas. Deniz es una maestra en la creación de personajes auténticos y creíbles que nos hacen identificarnos con sus emociones y experiencias. Ella ha sido la mente maestra detrás de series como Vatan Sensin, un drama histórico que nos transportó a los tiempos de la Guerra de Independencia turca, y Kurulus Osman, un épico que nos narró los orígenes del Imperio Otomano. Lo que hace especial a Deniz es su rigurosidad histórica y su habilidad para crear tramas complejas que nos mantienen en vilo.
Sus personajes no son héroes perfectos, sino que son personas de carne y hueso, con sus propias fortalezas y debilidades. Ella es, sin duda, una de las escritoras más respetadas y admiradas de la industria. Claro, hay muchos más escritores talentosos que merecen ser mencionados, pero el tiempo se nos acaba y la lista sería interminable. Lo importante es que hoy hemos podido hacer un pequeño recorrido por el universo de la escritura turca y hemos podido apreciar el talento y la creatividad de estos verdaderos artífices de la magia televisiva. Ellos son los que nos hacen soñar, llorar, reír, sufrir y, en definitiva, sentir. Ellos son los que nos transportan a mundos lejanos y nos hacen vivir emociones que creíamos imposibles. Y por eso, merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Y bien, hemos llegado al final de este viaje por el fascinante mundo de los escritores turcos que han conquistado nuestras pantallas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por sus historias, sus personajes y sus estilos únicos. Hemos visto cómo cada uno de ellos, con su talento y creatividad, ha contribuido a enriquecer el panorama de las series turcas, creando mundos que nos atrapan, personajes que nos enamoran y tramas que nos mantienen en vilo hasta el último segundo. Desde el drama romántico hasta el suspense, pasando por la comedia y las historias basadas en hechos reales, hemos descubierto la diversidad y la riqueza de la escritura turca. Y, sobre todo, hemos podido apreciar el valor del trabajo de estos escritores que, con su pluma mágica, nos hacen vivir emociones inolvidables. Quiero agradecerles, de corazón, por haberme acompañado en este nuevo vídeo. Espero que este recorrido por el mundo de las series turcas haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para mí. Y ahora, quiero invitarlos a que me cuenten en los comentarios cuáles son sus escritores turcos favoritos y qué series han disfrutado más. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras pasiones seriéfilas. Además, si tienen alguna otra sugerencia para próximos vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y propuestas. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo de siempre: si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones seriéfilas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, pongan el corazón en el botón de me gusta, compartan este vídeo con todos sus contactos seriéfilos y únanse a nuestra gran familia de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo y que la magia de la televisión siga acompañándolos siempre. Hasta la próxima, seriéfilos.